Segundo domingo de Pascua 2024. Dice el texto de San Juan que los discípulos estaban en casa, encerrados, con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Sin duda que la muerte del Señor les causó a muchos de ellos tristeza, frustración, desolación, soledad, sabiendo que su maestro, su líder, su Señor, había muerto. Como lo escuchamos en el domingo pasado, solo cuando ellos fueron, Pedro y Juan, al sepulcro y lo encontraron vacío, lograron entender lo que las Escrituras decían en torno de la resurrección de Jesús. La última frase del texto de la semana pasada fue: los discípulos no habían entendido que las Escrituras decían acerca de que Jesús habría de resucitar de entre los muertos. Les estaba faltando algo. Les estaba faltando tener no solamente pruebas, sino certezas y ayudas para entender este misterio de la resurrección del Señor. Y es por eso que, estando en esa condición de aislamiento, de soledad, de encierro, Jesús se les presenta. Y se les presenta con toda esa dimensión humana, pero también divina. Se presenta mostrando las huellas de su pasión, los pies y las manos atravesadas, taladradas por los clavos, pero también en su dimensión divina, estando las puertas cerradas, se les aparece. Y no como un fantasma, sino tal cual es, tal como lo han conocido, tal como lo han escuchado y lo han visto. No soy un fantasma, les dirá. Y ese Jesús entonces, que se les aparece a ellos muertos de miedo, les hace un triple saludo que lo vamos a escuchar hoy en el texto de San Juan capítulo 20. 3 veces Jesús les dirá: les traigo la paz. Sin duda alguna que la Semana Santa 2024, como todas las celebraciones pascuales, tienen que llevarnos a tener la experiencia del encuentro con Jesús, que es el príncipe de la paz. Y a Él le dirigimos nuevamente nuestra súplica: Señor, danos la paz. Señor, haz que nos reconciliemos. Señor, haz posible que tu muerte y tu resurrección signifique para todos nosotros, de todos los pueblos de la tierra, un nuevo renacer. Y seamos capaces de despojarnos de todo aquello que nos lleva, que nos empuja a la violencia, al odio, al desamor, para que vivamos como hijos de la luz, artesanos de la paz. Es la paz no solamente que nos anuncia Jesús, no es solamente la paz como cesación de la violencia, sino la paz que reside en el corazón de todos y cada uno de nosotros, que nos hace perder la tranquilidad. Cuando está ausente la paz en nosotros, perdemos la tranquilidad. En un lenguaje coloquial, incluso cuando uno no tiene paz en su interior, pierde hasta el sueño. Hoy el Señor les está diciendo que recuperen la paz interior, la paz de sus almas, la paz en sus corazones, la paz en sus vidas, la paz espiritual. Para que, llenos todos los discípulos de esa paz, puedan anunciarla y establecerla de manera más permanente en el mundo en el cual ellos viven. Y Jesús entonces, entendiendo que se necesitaba
dar un paso adicional para que los discípulos cumplieran a cabalidad su misión, por un lado se les presenta como es, victorioso, resucitado, pero les va a dar una lección de vida en torno de Tomás, que estaba ausente. A su vez, Tomás fue una lección para todos nosotros. Dichosos los que, sin haber visto, creen. Tomás pidió muestras, certezas. Mientras no le vea en las manos la marca de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en el costado, no creeré, decía Tomás. Cierto, pudiera parecer en ese momento duro, fuerte, descabellada esa afirmación y esas peticiones de Tomás, pero de alguna manera el Señor lo permite y el evangelista lo consigna para que nosotros también entendamos que la fe es un proceso, vamos creciendo, la vamos madurando a partir incluso de la pregunta. Debemos preguntarnos, Señor, ¿dónde vives? Señor, ¿tú quién eres? Explícanos la parábola que has dicho, etcétera, etcétera. Y los discípulos están siempre en la escuela de Jesús. Y aquí de nuevo el resucitado está en la escuela con sus discípulos, dándoles sus últimas instrucciones. No nos asustemos entonces ante las solicitudes de Tomás, que lo hizo con sinceridad. Tan fue así que después de todo terminará siendo una de las profesiones de fe más grandes que encontramos en la Sagrada Escritura. Señor mío y Dios mío. Casi similar a lo que dijo el centurión romano cuando ve a Jesús fallecido en la cruz. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Tomás entonces, y uno se imaginaría que junto con los demás discípulos, en ese momento se postran y reconocen en Jesús al Señor mío y Dios mío. Y ahí empieza su fe a robustecerse y van ellos a empezar a tener una fuerza gigante para ser verdaderos discípulos en el mundo. Pero todavía faltaba algo. El Señor Jesús, que sigue siendo consciente de la debilidad de los discípulos y de nosotros hoy, les da una ayuda adicional. Reciban el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que en el lenguaje joáneo hoy aparece como el artífice de la misión apostólica, de la tarea que han de realizar los discípulos en la dimensión misionera y misericordiosa. El texto inicia diciendo: a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. La misión del apóstol, la misión del discípulo, es llevar a todos el mensaje de la misericordia, del perdón, de la reconciliación. Pero a su vez ese recibir el Espíritu Santo cumple la promesa que Jesús en la última cena les hiciera a los discípulos. Les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo, el que les permitirá entender todo lo que yo he hecho. De tal manera que hoy los discípulos entonces, con esta aparición del Señor, pues van a sentir primero la alegría de saber que su Maestro, que su Señor vive, que ha vencido la muerte, pero también la gracia de poder entender ahora sí, en plenitud, lo que las Escrituras de Jesús habían dicho. Por eso reciben el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que los hace misioneros de la misericordia, misioneros del perdón. Y será ese mismo Espíritu Santo el que fortalecerá la fe de ellos para que por todas partes puedan proclamar lo que han visto y oído.
No deja de ser interesante por demás lo que nos regala hoy la liturgia en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando hace la descripción de la primera comunidad cristiana. Quien está lleno de Dios, quien está convencido de la resurrección de su Maestro, quien está lleno del Espíritu de la misericordia, tiene que tener un estilo de vida como descrita aquí, la comunidad, donde nadie pasaba ninguna necesidad. Los que tenían tierras o casas las vendían y por lo que lo vendían, el dinero que recogían, lo ponían a disposición de los apóstoles para que lo repartieran según las necesidades de cada uno. Los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Qué bonito este mensaje que nos hace el Señor. Porque cuando tenemos un solo corazón y una sola alma, movidos por la fe, estamos construyendo la sociedad del amor, la civilización del amor, y podemos hacer nuestro aporte a la construcción de una sociedad que viva en paz. Todo esto nos permite entonces de igual manera entender lo que significará la misericordia divina. Hoy es el domingo de la misericordia. Y por eso el Señor se aparece, da ese poder de perdonar, porque Jesús mismo es misericordia y perdón, y hace que sus discípulos difundan, apliquen la misericordia divina para que muchos vuelvan a Dios. En el día de la misericordia reconocemos todos nuestro pecado e imploramos la misericordia, el perdón de Dios. Y le pedimos que esta Semana Santa, que esta Pascua 2024, en esta jornada de la misericordia, nos haga a todos verdaderamente misericordiosos, como misericordioso es nuestro Padre Celestial. A todos los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.